Hermanos, desde que teníamos pensado tener este servicio especial con los primeros bautizos, con recepción de nuevos miembros y también tendremos la Santa Cena, sabíamos que teníamos que hacer una pausa en nuestra serie de Marcos. Para las visitas estamos predicando acá los domingos de manera consecutiva, capítulo por capítulo, el Evangelio según Marcos. Pero en una ocasión como hoy, sabemos que teníamos que escoger otro tema para predicar. Y le pregunté al Señor qué debía compartir en este día, en una ocasión tan especial e importante para nuestra familia espiritual. Y el Señor me dijo, y aquí parezco más carismático que conservador, pero el Señor me dijo, si la ocasión es especial e importante, entonces habla de lo que es especial e importante. Y no hay nada más especial e importante que el Evangelio de Jesucristo. Hermanos y amigos, quiero hablarles del Evangelio. Quiero en este momento hablarles de nuestro glorioso Salvador y Señor Jesucristo. Y no creo que haya nada más importante y que necesitemos más que el Evangelio de Jesucristo. Entonces mi propósito con este mensaje es que todos los que estamos aquí, entre estas paredes, no salgamos por esa puerta sin haber entendido lo que realmente es el Evangelio. Y es posible que algunos estarán pensando que ya saben qué es el Evangelio. Esta es una pregunta muy fácil para los cristianos. ¿Qué es el Evangelio? Es como preguntarle a un carpintero qué es un martillo. Pero le escuché a alguien decir, y creo eso, que dijo que si le preguntamos a 50 personas que dicen ser cristianas, le preguntamos qué es el Evangelio, es posible que obtengamos 50 respuestas diferentes. Y yo me voy a ahorrar el experimento entre ustedes porque somos más de 50. Y en vez de hacerle la pregunta y escuchar las respuestas, mejor voy directamente a mostrar con las Escrituras qué es el Evangelio. Tristemente, lamentablemente hay mucha confusión entre los mismos cristianos sobre lo que es el Evangelio. En muchas iglesias no se predica el Evangelio. Se dice una que otra cosa por aquí, por allá, relacionada con el Evangelio, pero no se dedican sermones, predicaciones completas para dejar claro qué es el Evangelio. Y esto es de suma importancia. Es vital. Es vital. Es cuestión de vida o muerte. Porque de conocer, entender y aceptar el verdadero y único Evangelio dependerá su salvación. ¿Escuchó eso? Lo repito. De conocer, entender y aceptar el verdadero y único Evangelio dependerá su salvación. Dependerá donde usted pasará la eternidad. Si muere hoy, si usted muere hoy y no ha entendido y recibido el Evangelio, irá y estará por siempre en el peor lugar que existe. Pasará la eternidad en el infierno. Tienes que saber de una vez y por todas que no es venir a la iglesia lo que te hace cristiano. No te engañes. La iglesia no salva. La iglesia no salva. Por años algunas iglesias, incluyendo el catolicismo, nos ha enseñado que la iglesia salva, pero no es lo que dice la Biblia. El Evangelio no son las buenas noticias acerca de la iglesia.
El Evangelio son las buenas noticias acerca de Jesucristo, de su persona, quién es Jesús, y de su obra, qué vino a hacer. Los términos cristiano y cristianismo no se derivan de la palabra iglesia. ¿De dónde vienen esas palabras? Cristianismo y cristiano. De Cristo. Vienen de Cristo. Se trata de Cristo. También debes saber que decir que eres cristiano, por el hecho de decirlo, no te hace cristiano. El simple hecho de decirlo, porque vengas de una familia cristiana, de una familia con tradición cristiana, no te hace cristiano. Recuerden, Dios no tiene nietos, Dios solo tiene hijos. Dios no es abuelo de nadie. Jesús no nos enseñó a orar, abuelo celestial que está en los... ¿Cómo sería? Nuestro abuelo celestial que está en los cielos. No, Padre celestial. Así fue como nos enseñó Jesús. No importa, escuche bien, no importa los años que lleves en una iglesia, los años que lleves yendo a las iglesias, los años que lleves en los caminos del Señor, esos años no te salvan. No se trata de una tradición. No se trata que te autopercibes cristiano. Puedes engañar a otros, pero no te engañes a ti mismo. Yo puedo decir que me autopercibo gringo y algunos que no me conocen pueden creer que soy un gringo. Claro, cuando hablo inglés ya se dan cuenta. Pero yo sé que no soy un gringo. Es importante que sepas quién eres realmente. Lo que te hace cristiano, escucha bien, lo que te hace realmente cristiano, y si mueres hoy, vas a estar en la eternidad con el Señor, es haber entendido y recibido el Evangelio. Porque el Evangelio es lo único que tiene poder para salvar. Pablo lo dijo ahí en Romanos 1, 16 y 17. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Es lo único que puede salvar porque es lo único que tiene poder para salvar. No te puede salvar de otra manera. En la Biblia no dice otra manera que haya poder para salvación. La salvación depende totalmente del poder del Evangelio, porque tiene el mismo poder de Dios. Por eso Pablo dice, no me avergüenzo. Y si alguien se podía avergonzar del Evangelio, era Pablo, porque por predicarlo, por enseñarlo, sufrió. Y aún así dijo, pero no me avergüenzo, porque no hay otra manera de que la gente pueda ser salva. Comencemos con el término evangelio. No es una palabra que inventaron los cristianos. Jesús no fue el primero que la usó. Ya la usaban los griegos. Y lo que significa es simplemente buenas noticias, buenas nuevas. Ahora, cuando la Biblia usa la palabra evangelio, significa las buenas noticias acerca de la persona y la obra de Cristo. ¿Estamos? ¿Quién es Jesús y qué vino a hacer? Si quitas a Cristo de la ecuación, ya andas metido en un evangelio falso. Si hablas de prosperidad, si hablas de bendiciones, si hablas de cualquier cosa y sacas a Cristo, andas metido en otra cosa que no es el evangelio. Ahora, para que esa buena noticia tenga sentido, debe haber malas noticias. Escuche bien, el evangelio, y esto es clave para que usted pueda entender, el evangelio es una buena noticia que empieza con una mala noticia, porque la buena noticia, repito,
no tendría sentido sin la mala noticia. Si el Evangelio, mis hermanos, es el anuncio que Cristo es el Salvador y que vino a salvarnos, ambas cosas no tendrían sentido si no necesitáramos salvación. ¿Salvarnos de qué? ¿Por qué necesitamos salvación? No te puedes salvar de algo si no estás perdido. No tiene sentido salvarte de un incendio si no existe tal incendio. No tiene sentido llamar a una ambulancia si tú no estás enfermo o estás en peligro. No tiene sentido. ¿Por qué necesitamos un Salvador? Déjenme responder esa pregunta con un par de versículos en el capítulo 3 de la carta de Pablo a los romanos. Así comenzamos este servicio y así lo vamos a terminar con la carta de Pablo a los romanos. Y estaremos usando varias porciones de esta hermosa carta que explica con mucha claridad las malas y las buenas noticias. Romanos 3:19. Romanos 3:19, la última parte dice: ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Lo que está pasando acá, el contexto es que Pablo viene diciendo desde el primer capítulo que los gentiles, los que no son judíos, son pecadores porque son idólatras, porque son inmorales, porque no tienen a Dios, no conocen a Dios. Y ahí están los paisanos de Pablo, los demás judíos diciendo: sí, Pablo, dale duro a esa gente, se lo merecen. Estos gentiles lo que sirven es para ser combustible y mantener las llamas del infierno encendidas. Dale duro, Pablo, dale duro. Y luego Pablo levanta el banquillo del acusado a los gentiles y sienta a los judíos. Y le dice: ellos pecan sin conciencia, porque no tienen la ley de Dios. A ellos no se les dio la ley de Dios. A ustedes se les dio la ley de Dios. Saben qué hacer y no hacer. Y aún así pecan. Pecan con conciencia. Ustedes están en peores condiciones que los gentiles. Lea antes del capítulo 3. Por eso ahora dice: y hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Un poquito más allá, el versículo 23, muy famoso: por cuanto todos pecaron y están destituidos, separados de la gloria de Dios. Hermano, lo que quiero que preste atención en esos textos es que dice todos. Todos. Todos pecaron. ¿Saben qué significa eso? Que aquí nadie se escapa. Nadie se escapa. Aquí nadie queda fuera. Todos es todos. Usted y yo estamos ahí. Y noten que allí no dice simplemente que todos cometemos pecados, como algo que hacemos de vez en cuando. De vez en cuando yo suelto una mentirita. De vez en cuando digo lo que no tengo que decir y provoco conflictos y contiendas. De vez en cuando veo lo que no tengo que ver. O de vez en cuando me dejo guiar por mi ego o por mi orgullo. No. Lo que Pablo dice aquí es que todos, sin excepción, nacemos pecadores. Nacemos pecadores. Usted no nació siendo un angelito. Si le dijeron eso, le mintieron. Usted no se volvió pecador con su primer pecado. Usted cometió su primer pecado porque nació pecador. Esa es nuestra naturaleza. Somos pecadores porque pecamos y porque queremos pecar. En ese mismo capítulo 3 de Romanos, pero versículos 10 al 12 dice, como está escrito: no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. A una se hicieron inútiles.
No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. ¿Saben por qué algunos se creen buenos? Porque se comparan con otros que son más malos. Pero Dios no te ha llamado a ser mejor que los otros que son malos. Dios te ha llamado a ser como Él. Y si no eres como Él, eres pecador. Esa es la esencia del pecado. Nos han metido en la mente y en las venas que el pecado tiene que ver con lo malo que hacemos. No, mis hermanos, no. La esencia del pecado es que no podemos llegar a ser justos y buenos como Dios. Dios puso una norma. Tienes que ser como yo, santo como yo. Y si no eres santo como yo, eres pecador y estás separado de mí. Eso lo cambia todo. Eso ya no te da posibilidades de compararte con el más malo. Porque ahora tienes que compararte con el que es perfecto y con el que es santo. Si la palabra de Dios dice que no hay justo, que no hay quien haga lo bueno, es porque no hay. Es porque no hay. Todos somos pecadores. ¿Usted cree que Dios miente? No hay. También nos han dicho, y lo hemos creído, que somos gente buena que de vez en cuando hacemos cosas malas. Jesús dijo todo lo contrario. Le dijo a los padres, ustedes siendo malos, pueden hacer cosas buenas por sus hijos. Yo le creo a Jesús y a su palabra. Y por experiencia lo sé que no soy bueno. Ahora, ¿en qué posición nos pone el pecado? Voy a volver a dejar que Pablo responda en Romanos. Romanos 1:18, la primera parte dice, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores. Estoy usando la nueva versión, la versión viviente, la nueva traducción viviente. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores. Este texto nos dice de una manera muy clara que nuestro Creador está enojado con el pecador. ¿Lo ven, hermanos? Dice que la ira de Dios está sobre nosotros. Eso implica responsabilidad. Algo está mal en nosotros que nuestro Creador está enojado. Es como cuando un hijo hace algo que no le gustó a su padre y su padre se enoja. Los padres que están acá, ¿nunca se han enojado con sus hijos por algo que no hacen bien? Es que la idea de un Dios lleno de ira no entra bien en nuestra mente, ¿verdad? Estamos programados a pensar que un Dios lleno de amor, lleno de gracia y todo misericordioso, y alguien lleno de amor y de gracia, no se puede enojar. Pero para apreciar ese amor, para apreciar esa gracia, para apreciar esa misericordia de Dios, hay que saber lo que implica estar bajo su ira. Cuando usted entiende a quién Dios está amando, a quién Dios está derramando gracia y misericordia, brilla más ese amor, brilla más esa misericordia y su bondad. Pablo quiere que entendamos la realidad de estar bajo la ira de Dios antes de ofrecernos la única manera de escapar de ellas. Mire, hermano, si usted lee Romanos del capítulo 1 hasta la mitad del capítulo 3, Pablo no habla del amor de Dios. Pablo no habla de la misericordia de Dios. Pablo dedica todo ese tiempo a dejar muy clara la mala noticia. Estamos en problemas. Estamos en problemas. Y nuestro mayor problema es con un Dios santo que no puede pasar por alto el pecado, que no se puede ser de la vista gorda.
en cuanto al pecado es lo justo. Y tiene sentido, ¿verdad? Porque Él es santo. ¿Recuerdan ustedes qué pasó con el primer pecado? Cuando Adán pecó. Cuando Adán pecó, ¿qué sucedió, mis hermanos? Adán pecó, Eva pecó, metieron la pata y se pararon y dijeron, ¿qué hemos hecho? Hemos pecado contra Dios, caramba. Vamos, Eva, vamos a ver a Dios y decirle, Dios, fallamos, te desobedecimos y aquí estamos arrepentidos, Dios, por favor, perdónanos. Y ahí andaba Adán y Eva arrodillados. ¿Fue eso, hermanos? ¿Qué hicieron? Vámonos, vámonos. ¿Y qué hizo Dios? ¿Los vio irse? Mira, allá van, todos desnudos. Allá ustedes, pecaron, desobedecieron, allá ustedes. ¿Saben qué? No me importa lo que hicieron. Voy a hacer como que no los creé. No, yo no los hice a ustedes. No, hermano. Dios no hizo eso. Dios salió en búsqueda de Adán y Eva, los castigó y los maldijo. Los maldijo. Porque Dios es justo. Y Dios, por supuesto, tiene que obrar justamente. Nos gusta decir que el pecado nos separa de Dios. Y listo, es todo. ¿Qué es pecado? Separación de Dios. Tú por allá y yo por acá. No, eso no significa separación de Dios. Significa que Dios tiene que actuar. Déjenme ilustrarlo. Y algunos recordarán esta ilustración que usé hace mucho tiempo acá. Imagínense que el hermano Panchito me presta su Nissan Murano. ¿Cómo se dice Murano? No es Murano. Ya el Murano es el de Jesucito, pero si se lo pido no me lo va a prestar porque dice que adora a su Nissan Murano. Y me advierte Panchito, por favor, pastor, no maneje mi Nissan mirando el Facebook. ¿Ok? Por favor. Está difícil esa, Pancho. No lo hagas. Y manejo mirando el Facebook y choco el auto de Pancho. Por mucho que me quiere Panchito, él no me va a decir, ¿sabes qué, pastor? No hay problema. Aquí no ha pasado nada. No tienes que hacer nada. Yo me encargo de todo. No. Es justo que Pancho me diga, tienes que pagar el accidente. Yo te lo advertí. Te dije, confié en ti. Y tú me traicionaste. Te pedí que no manejaras viendo el Facebook. Y lo hiciste, chocaste mi auto. Y lo justo es que tú pagues mi auto. Que pagues este accidente. Eso es lo justo. Pancho no se puede hacer el loco y decir, bueno, ya tranquilo, como que aquí no existe Nissan, ni existe pastor, ni existe nada. No, hermano. Hermano, si alguien en nuestra sociedad comete un delito, ¿qué hacemos nosotros? ¿Nos hacemos los locos? Allá él que siga matando gente por ahí. No, salimos a buscarlo. Lo llevamos a juicio y lo encarcelamos y hasta pena de muerte le damos a algunos. Ay, Dios no puede hacer eso. El Dios santo y justo no lo puede hacer. Ahora, tengo que decirles que las malas noticias se ponen aún peor. Y es que somos deudores que no podemos pagar la deuda. El pecado nos pone como deudores que no podemos pagar la deuda. Pancho quiere que le pague el auto, pero no tengo ese dinero. No tengo cómo pagarte el Nissan, Panchito. No me lo vayas a prestar. Si nuestro pecado nos hace culpable ante Dios y nos pone bajo su justa y santa ira, ¿cómo podríamos salir de allí? Esa es la pregunta que hay que responder. Si por ser pecadores estamos bajo la justa ira de Dios, solo dejando de ser pecadores salimos
bajo esa ira y usted y yo nunca dejaremos de ser pecadores. Entonces, ¿cómo salimos de ahí? Mire, no podemos hacer nada por nosotros mismos para salir de esa condición. Nuestra justicia no nos sirve. No piense que porque usted es bueno, su justicia, como he dicho otras veces, su justicia, sus buenas obras son como dinero de monopolio. Usted gana el monopolio y agarra todos esos billetes de monopolio y no se le ocurra ir a un banco. Va al Banco of America o a Wells Fargo y usted va a depositar ese dinero. ¿Qué le van a decir? ¿Estás loco? Ese dinero no sirve aquí, eso es dinero falso, eso es dinero de juegos. En el Banco Celestial, nuestras buenas obras son como billetes de monopolio, hermanos. Isaías lo dijo, son trapos de inmundicia. Nuestra justicia, las cosas buenas, no las cosas malas, las cosas buenas nuestras delante de Dios son trapos de inmundicia. Lo dijo Isaías. Huelen mal, a menos que hagas la justicia de Dios. Entonces, la solución no está en nosotros, sino en Dios. Y aquí vamos con la buena noticia. ¿Cuál es la solución de Dios al problema del hombre? Una vez más, dejemos que Pablo con un poco más de detalles en Romanos nos responda. Romanos 3, del 21 al 26. Por favor, escuche bien. Este es uno de los textos más poderosos de la Escritura. Escuche, quizás pueda leer. Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia. Porque Él mismo es justo e imparcial y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. Dios hizo todo eso. Usted y yo no podíamos hacer nada, no podemos hacer nada y Dios lo hizo todo, hermano. Dios está enojado con nosotros por ser pecadores, es lo justo, somos deudores, Dios sabe que no podemos pagar nuestra deuda. Él sabe eso, Él sabe que se necesita un hombre perfecto, un hombre justo que pague esa deuda. Y no existe, no hay ni uno, lo leímos, no hay ni uno. Dios sabe que el único hombre justo y perfecto es que Él se haga hombre. Y se hizo hombre en Cristo. Y se pagó a sí mismo la deuda que teníamos con Él. Pero eso no es todo. Sino que Él vivió una vida perfecta, 33 años viviendo una vida perfecta,
Cristo nació, vivió sin pecado. No es que bajó el viernes, como he dicho otras veces, bajó el viernes, murió en la cruz, resucitó el domingo y se volvió a ir. No, vivió una vida perfecta para que ahora esa perfecta justicia es puesta en nosotros, como dice ese pasaje. Y ahora somos vistos ante los ojos de Dios como justos, no por nuestra justicia, sino por la justicia de Cristo que fue puesta en nuestra cuenta. Lo que pasó en la cruz del Calvario es que nuestro pecado fue puesto a la cuenta de Jesús. El inocente pagó por los culpables para satisfacer la justicia de Dios. Y la vida perfecta de Cristo fue puesta en nuestra cuenta. Pero hay más. Hay más. Y es que eso es lo que hace posible que usted se convierta en un hijo de Dios y tenga una relación de hijo a padre. Y nada ni nadie nos podrá separar de esa relación. Si usted cree que hay algo más sublime que eso, no les voy a creer. No les voy a creer. No les voy a creer. Dios hizo lo que solo Él puede hacer. Voy a satisfacer mi propia justicia. Hermano, si usted reconoce que es un pecador y se arrepiente de sus pecados, si usted reconoce que por ser un pecador usted es enemigo de Dios, y déjeme decirle algo, porque conozco mucha gente que aunque diga ser cristiana, aunque lleve años en las iglesias, yendo a una iglesia de familia cristiana, y te dicen, yo nunca he sido un enemigo de Dios. La Biblia no dice que tú crees que eres enemigo de Dios. La Biblia dice que Dios te ve como su enemigo. No es de ti para Dios. A lo mejor tú ni cuenta te das que estás en guerra con Dios, porque al final quieres vivir a tu manera y no obedeciendo al Señor. Es Dios quien está en guerra y enojado con los pecadores. Entonces, llegas a un texto como este, Romanos 5:1, que dice, justificados pues por la fe, ¿tenemos qué? Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Se acabó la guerra. Ya no somos enemigos de Dios. Ahora estamos en paz con Dios. Y termino diciendo que los que reconocen su condición, reconocen la mala noticia, no cierran su corazón, no son rebeldes ante la realidad de que somos pecadores y estamos bajo su justa ira, y se arrepienten realmente, reconociendo y diciendo, creo en lo que la Biblia enseña. Y usted pone su fe en Jesucristo y lo que hizo por usted, usted se convierte realmente en su hijo. Si usted pensó que sin hacer esto que acabo de decir, era un hijo de Dios, estaba engañado. Porque Juan 1:12 lo dice muy claro. A los que creen y lo reciben el Evangelio, a Jesucristo, a esos, solamente a esos, Dios les da el derecho de ser hijo de Dios. Juan 1:12. Búsquelo. El ser hijo de Dios no es un derecho humano, no es un derecho humano. Ahora está de moda, ¿verdad? Mis derechos. Ser hijo de Dios no es un derecho humano. No es que tú lo digas o que vengas de un ambiente cristiano. Ser hijo de Dios es un derecho de Dios. Y Dios dice, ¿qué tienes que hacer? Reconocer tu condición y recibir a Cristo como tu Salvador. Eso era lo que quería dejar claro en esta mañana. El Evangelio de Jesucristo. Oramos. Señor,
nosotros hemos reconocido que somos pecadores, incapaces de quitar nuestra culpa. Pero tu gracia nos alcanzó. Es demasiado sublime para nosotros saber que tú, siendo santo y justo, te hiciste hombre en Cristo y viniste a morir por nosotros. Siendo nosotros tus enemigos, nos amaste, Señor, y tomaste nuestro lugar en aquella cruz. Pagaste nuestra deuda. Y no solo eso, Señor, sino que pusiste tu justicia, tu perfecta justicia en nosotros, por fe en la persona y en la obra de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Qué buenas noticias, Señor. Qué tremendas noticias. Que por el sacrificio de Cristo somos declarados justos y tenemos paz contigo. Señor, si hay alguna persona en esta mañana que aún no es tu hijo, que tú obres en su corazón y en su mente, solo tú puedes hacerlo. Oramos, Señor, para que